Amigos, continuamos con mucho gusto para todos ustedes con esta cita con el médico. Y entrando ya en la recta final, les presentamos nuestro segmento, que es el tema de hoy. Hablaremos de la peligrosísima fractura de cadera. ¿Y quién más para abundar sobre este tema que el doctor ortopeda Edwin Rodríguez Almanzar, a quien damos la más efusiva de las bienvenidas? Muchas gracias por la invitación, Víctor. Hoy vamos a hablar el tema muy importante de fracturas de cadera. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona, sobre todo mayor, de sufrir una fractura de cadera? Mira, mayormente las personas mayores sufren fracturas de cadera por caída mayormente en el baño o en su casa, y eso es debido a la disminución de la densidad ósea, lo que muchos conocemos como osteoporosis. Ya la fractura de cadera en pacientes jóvenes se debe que, aunque es poco frecuente, va en incremento, sobre todo en este país, a los accidentes de tránsito. Y las consecuencias suelen ser una consecuencia en los ancianos un poco complicadas para la familia, mayormente porque no tienen conocimiento con respecto a eso. Si su familiar mayor de 60 años, que es más frecuente la fractura de cadera, se cae en su casa, lo más recomendable es ayudarlo, porque presenta una dificultad, es decir, cuando se cae no se puede parar, trata de pararse y no puede, dificultad para caminar, para deambular, un dolor a nivel de la región de la cadera o de la ingle, y cuando esto pasa, lo más recomendable es llevarlo a su médico. Cuando hablamos de osteoporosis, hay que aclarar al televidente que estamos hablando de una descalcificación, y el principal material que incide en el buen funcionamiento de los huesos es el calcio. Así es. ¿Podríamos hablar en ocasiones, ya en una situación grave, de un reemplazo total de la cadera? Háblenos cuándo es necesario proceder en consecuencia. Sí, mayormente hay que decir algo, las fracturas de cadera se consideran fracturas quirúrgicas y el tratamiento va a depender de la edad del paciente. En pacientes jóvenes, dependiendo de la localización de la fractura de cadera, suelen existir varios tipos de tratamientos. Ya entrando a la pregunta que tú nos hiciste sobre los reemplazos de cadera, suele ser un tratamiento para un tipo de fractura de cadera, ya sea de la cabeza per se femoral, y esto mayormente nosotros lo hacemos, los ortopedas. ¿Para qué? Para que el paciente, cuando sufre una fractura de cadera, no tenga temor a que no vuelva a caminar, sino que el paciente pueda realizar todas sus actividades cotidianas, por ejemplo, caminar, volver a hacer su vida normal, cosa que muchos piensan cuando tienen una fractura de cadera, de que más nunca el paciente vuelve a hacer sus actividades cotidianas. Para la reparación, creo que en ocasiones de una cadera, generalmente se utilizan tornillos, placas y otros aditamentos. Es algo que hasta de pensarlo pone a uno a temblar, ¿no? Explíquenos cómo es ese proceso. Exactamente, ahí tenemos una imagen. El tratamiento de la fractura de cadera va asociado dependiendo de la edad, también depende de si hay alguna comorbilidad asociada, la localización de la fractura de cadera, que aunque sea en la cadera hay diferentes tipos de localización, y dependiendo de esa localización y de la edad va a depender el material de síntesis utilizado. Si suele ser en jóvenes, la fractura suele ser a nivel de la cabeza, suelen haber tornillos y placas. También en pacientes mayores, ancianos, existe lo que es la hemiprótesis, que es un tipo de prótesis que se pone a los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, o también que tienen algún tipo de afectación que aparte de la fractura. Es decir, todo va a depender de la localización, la enfermedad asociada y la localización de la fractura. Y también de la gravedad, por supuesto. Exactamente. Entendemos que el trabajo del terapeuta, del ortopeda, va en conjunción con otras especialidades médicas.
¿Cuándo es necesario utilizar los servicios de un fisioterapeuta? Mira, mayormente la fisioterapia es una la especialidad o la especialidad que va en conjunto con la ortopedia. Todo paciente que tenga algún tipo de fractura o algún tipo de lesión muscular, el ortopeda siempre va de la mano con la terapia, ya que esto le va a ayudar. Cuando nosotros hacemos algún tipo de reemplazo o algún tipo de fractura, que hacemos algún tipo de fijación interna con placa o tornillo, al uno incidir los músculos y a incidir cápsula y eso, hay una afectación la cual el paciente, uno lo manda a la terapia para que vuelva a incorporarse a su actividad lo más pronto posible y para que los músculos que se inciden, que se lesionan, vuelvan a recuperarse a como estaban antes. Y esto va a ayudar mucho al paciente también para una terapia antiinflamatoria un mes después del postquirúrgico, para que el paciente vuelva a tener la mayor actividad posible lo más antes requerido. Retornando al asunto de los tornillos, porque se me quedó preguntarle, ¿esos tornillos se quedan ahí de manera permanente en el cuerpo? Mira, en el caso, por ejemplo, de si son placas o tornillos, las placas o tornillos, dependiendo de la localización de la fractura, que eso es lo más importante, mayormente nosotros recomendamos, si la fractura pega, se recomienda de que sean a los 1 año y 6 meses o a los 2 años que se deben de retirar. En el caso de la prótesis, que son para ya daño irreversible en la cadera, que se quita la cabeza, la prótesis tiene una duración de más o menos de 15 a 20 años y en el caso de eso se recambia por otra prótesis total, otra cirugía. O sea que debe estar en constante chequeo el paciente que haya sufrido una fractura de cadera, porque aparentemente eso como que no se termina nunca de trabajar. Sí, mira, algo bien importante, Víctor, que hay que enfatizar a la población es que personas ya ancianas de 85 años en adelante, cuando tienen una fractura de cadera, los familiares cuando lo llevan al ortopeda, a la emergencia, y ven que este sufrió la fractura de cadera, muchos por desconocimiento optan de cuando el paciente se le sugiere la cirugía, la prótesis, de no operarlo porque creen que es peor. Y hay que enfatizar que los pacientes con fractura de cadera, si no se operan, mayores de 85 años, si no se operan de una vez, la tasa de mortalidad suele subir en el primer mes a un 50% de la tasa de mortalidad. Y lo más recomendable es que usted opere a ese paciente si tiene una fractura y el ortopeda se lo recomiende, ya que si usted se lo lleva a la casa, ese paciente puede hacer alguna neumonía, el paciente también puede hacer úlcera, también una cosa muy común en los pacientes de fractura de cadera ya mayores de 85 años es que suelen hacer una depresión, porque son pacientes que están impuestos a ir a beberse su café y a veces encamados hace una depresión el paciente y esto le puede causar hasta la muerte. En una palabra, usted amigo televidente que está mirando este programa, en este momento si usted tiene un paciente que esté pasando por ahí, un familiar que esté pasando por esta situación muy difícil de llevar a cabo, deje que el ortopeda, el profesional entendido en la materia, haga su trabajo, porque de otra manera, sin usted quererlo, por supuesto, estaría condenando a su familiar a una muerte casi segura, ¿verdad, Edwin? Así es. Edwin, siempre es necesario para tratar este tipo de problemas una combinación de medicamentos, cirugías y rehabilitación. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, en los pacientes mayores de 50 años, suele haber una disminución de la masa muscular y de la densidad ósea. Después de los 50 años, el ortopeda recomienda tratamiento con calcio, una combinación de diferentes tipos de calcio. También suelen haber unas infiltraciones a nivel de la cadera que nosotros lo realizamos. Y lo más recomendable es que después de los 50 años se comience a beber calcio para cuando una persona tenga una caída en la casa, no tenga un tipo de fractura de cadera. Precisamente por la falta de calcio, no necesariamente porque haya sufrido un accidente puede existir una fractura de cadera. Bueno, en ese sentido,
el paciente acude a su consultorio con un terrible dolor en la parte de ahí atrás y usted lo más lógico es que le mande a hacer una radiografía para auxiliarse de ella y determinar el diagnóstico. Sin embargo, esa radiografía no le muestra nada. ¿Qué está pasando en esa situación específica? Mira, mayormente el ortopeda desde que llega a la emergencia y ve el paciente, nosotros sabemos si tiene una fractura de cadera, solamente a la llegada y al hacer el examen físico, que eso es primordial. El paciente con fractura de cadera tiene una rotación externa del miembro afectado, tiene un acortamiento de 1.5 a 2 centímetros del miembro afectado también y un dolor intenso. Ya en el examen físico, primordialmente que nos da el 90% del diagnóstico, nosotros sabemos si tiene una fractura de cadera. Luego nosotros hacemos la radiografía para saber el tipo de afectación de la cadera, la parte de la cadera que está afectada, y ahí ya uno se lo dice ya a los familiares, pero mayormente el ortopeda que hace la evaluación física, el paciente, nosotros nos damos cuenta si tiene una fractura de cadera. Podría ser un desgarre, ¿verdad? Porque cuando no aparece nada en la radiografía, usted, como me acaba de decir, dada su experiencia que tiene, quizás con el tacto, se entera de qué está ocurriendo realmente. Mira, en caso de que la radiografía no te aporte nada, existe una tomografía tridimensional que se hace también por la emergencia. Muchas veces los seguros no lo cubren, pero uno le explica al paciente. Y en el caso, por ejemplo, que hay una duda, se le hace este tipo de tomografía y ahí se da cuenta en caso de que haya una fractura de cadera o una resonancia magnética si usted cree que haya una lesión asociada a algún tipo de afectación muscular que no esté ligado con el hueso. Indudablemente que este es un tema largo y tendido, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero por falta de tiempo no podemos efectuarlas. Llegamos al final, Edwin, y ya en la parte final queremos que tú le digas a los televidentes cómo se te localiza, en qué teléfono, en qué parte está tu consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos las generales. Exactamente. Estamos ubicados en Ciora Group, en el Centro de Medicina Avanzada, en Bellaterra Amor, en el módulo B10, en el segundo nivel, con los teléfonos 809-581-4445, extensión 7201, y también estamos ubicados los jueves en la consulta para los obesos y pacientes que estén en sobrepeso en Salud de Clínica en Gurabo, frente al supermercado Trébol. De esta manera, señoras y señores, despedimos al ortopeda Edwin Rodríguez Almanzar. Será pues para él hasta el próximo jueves, pero para usted la invitación queda extendida para mañana en el 57, en horas de la mañana, en horas de la tarde, en el 42, donde tendremos otra cita con el médico. Hasta entonces.